uno sobre cómo había visto el tema que habíamos tratado. Entonces, ese intercambio y cómo desde nuestros países se podía proyectar lo que habíamos aprendido en esa lección. Entonces, era cómo desarrollamos esto en cada país, porque a la final cada país tiene sus propias problemáticas políticas, sociales, económicas, y aunque el tema sea el mismo, el desarrollo no es igual. Entonces era interesante ese intercambio cultural por todo esto, por ese enriquecimiento académico. En lo personal también, porque claro, me tocó adaptarme a vivir sola, a hacer mis cosas sola. No conocía a nadie cuando llegué a Madrid, ¿sí? Me contactaron con el amigo de unos amigos míos, fue la primera persona que me recibió, me orientó, ¿sí? Y me brindó su amistad. Y bueno, pues creo que fue un crecimiento en todos los aspectos y un tiempo que agradezco, disfruté, conocí, aprendí, también viajé a otros lugares sola, luego mi mamá vino y viajé con ella, entonces también fue una experiencia muy bonita porque fue como un descubrimiento juntas. En esos intercambios con los colegas del máster, intercambios interpersonales, interculturales, ¿qué aportabas tú de tu país, de Bogotá, de Colombia? Bueno, digamos, como yo tenía esa formación académica, pero también estuve vinculada con el tema social y aparte también estaba desde la rama judicial, entonces digamos que tenía varias visiones. Entonces, por ejemplo, yo les contaba sobre la realidad de lo que había en el país. ¿Por qué? Porque en ese momento estábamos justo en la negociación del acuerdo de paz. Entonces era un momento icónico para el país y era un momento que iba a marcar un antes y un después, porque ya habíamos tenido otras mesas de negociación, pero nunca habíamos logrado concretar nada. Y esta era la primera mesa donde se sentaban todos los actores del conflicto armado a negociar, a hablar sus puntos de vista, a hacer sus propuestas, a reconocer a las víctimas como víctimas, ¿sí? Entonces, era un momento coyuntural e histórico para el país y que también dejaría una lección frente a los procesos de paz para otros países. Entonces, lo que yo aportaba era, digamos, que mi visión frente al tema, porque claro, habían quienes estaban de acuerdo y quienes no. Para ese momento, yo era la única colombiana cursando el máster. Posteriormente se incorporó otra compatriota, pero digamos que ya entró ya cuando estábamos finalizando y haría el curso siguiente. Entonces, bueno, ahí estaba. ¿Y cuál es tu visión en el tema, sobre el tema? Bueno, yo realmente siempre estuve a favor del acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque incluso mi TFM estuvo relacionado con las ventajas y desventajas de un acuerdo y la visión de las partes dentro de un acuerdo. ¿Por qué? Porque, como te lo dije antes, ya lo habíamos intentado como país y no había funcionado. Teníamos una unión patriótica exterminada en su mayoría, teníamos una zona de despeje de fracaso total y donde habían habido más víctimas que soluciones, y este era realmente un reto para el país. Y era un reto también que quienes habían sido víctimas durante 50 años de un conflicto armado pudieran no solo recibir ese reconocimiento y que les contaran qué había pasado con sus familiares, ¿sí? O incluso que les había pasado a ellos mismos, que les reconocieran el daño causado, sino que hubieran realmente responsables, ¿sí? Eso era un reto. Pero también era un reto reconocer que en esta guerrilla, que aunque había cometido muchos crímenes, también habían personas que habían entrado a estas filas no con la intención de hacer parte de una guerrilla, sino como víctimas de estar en medio del mismo conflicto. Porque siendo niños, llegaban a sus casas y les decían, pues o te vas con nosotros o matamos a tu familia. Y los hacían portar un fusil y no era voluntario. Entonces ese niño que algún día crecería y luego lo judicializaría,
a la final en algún momento su vida fue víctima y su familia también fue víctima. Muchas familias vieron cómo se llevaron a sus hijos y no supieron qué pasó con sus hijos, si estaban vivos, si estaban muertos o dónde estaban. ¿Sí? Entonces, había mucho dolor en medio de esta guerra. ¿Sí? Donde a la final la sangre derramada era de todos los colombianos. O sea, no había ganadores y no había vencedores. Solo había pérdidas. Y este era el momento de mirarlo de una manera diferente. De que minimizáramos esas pérdidas y que ojalá algún día lleguemos a una paz real. En este momento todavía estamos en proceso, se han hecho avances, se han logrado cosas, muchas más de las que se han logrado en otros acuerdos, pero unas faltan, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo con el tema, me parece que hemos logrado avances, que nos falta más. Desde el mismo momento de los acuerdos siempre fui partidaria del mismo, pero sé que es un proceso y sé que es utópico pensar que eso va a solucionarse en un año, en 2, en 4. Son 50 años en conflicto armado. Pues también tenemos que tomarnos el tiempo para indemnizar, reparar y mejorar. Aún es un país en guerra, aunque tengamos un acuerdo de paz, porque aún tenemos disidencias, aún tenemos nuevos grupos que se están creando, ¿sí? Pero es un trabajo. Y hoy en día sí que se han logrado cosas, ver a la fuerza pública reconociendo falsos positivos, contando los hechos y pidiendo perdón, no lo habíamos visto nunca. Si no se hubiera firmado el acuerdo de paz, esto no hubiera ocurrido.